Soy Pablo Veloso, de Espacios de Crecimiento, en el cuerpo del Gran Lebowski, hoy para hablarles de un tema difícil. Se trata de la alguidad y la totalidad. ¿Qué tal? Normalmente pasamos la vida entera pensando que somos una personalidad, con pensamientos, yos y mios, sentimientos, temores, sueños, etc. Esto nos hace buscar salidas, soluciones religiosas, políticas, etc. Pero esa personalidad, persona significa máscara en griego, esa alguiendad o cualidad de sentirse alguien, es solo una información que recibimos desde pequeños, pero que no es más que palabras, y, por lo tanto, impotente para cambiar nada. De ahí la impotencia que todo el mundo siente por no poder mejorar. A veces, el pensamiento se reordena, y descubre que, detrás de la maraña de pensamientos que constituye esa máscara, hay un algo, le llamaremos alguidad o esidad, que surge en nosotros a los 3 años más o menos, y que es una sensación de que somos algo diferente a otros algos. Para esto último no hace falta lenguaje, por eso si un chico es criado por lobos en un bosque, tendrá alguidad, pero no alguiendad, porque no lo informaron con el lenguaje. Cuando el pensamiento, en algunos casos, y por sí mismo, se reordena, se reasigna, se da cuenta de que la alguiendad es palabras nada más, y deja así de creer que esforzándose más encontrará la salida. Yo le llamo a eso, acabarse la cuerda, como esos muñecos a los que la cuerda se les acaba y no caminan más. Entonces, se dice que aquel en quien eso ha sucedido, mora en su alguidad, o esidad, es lo mismo, y, por comprenderlo así, se sabe uno con el universo entero, ya que todas las alguidades son iguales, ya que no son lenguaje, no son pensar. Por eso, cuando alguien se enganchaba en largas y complicadas discusiones o exposiciones filosóficas, Nisargadatta le decía, receda, vaya atrás, vuelva a la fuente. ¿Quién dice todo eso? Para que la persona se diese cuenta que su alguiendad, hecha de lenguaje, era una superposición ficticia sobre su alguidad, su verdadera naturaleza. Obviamente, la alguidad muere cuando muere el cuerpo, dado que es una función cerebral. Por eso, la pregunta, ¿cómo es estar en la alguidad o esidad? ¿Cómo se siente o cómo se ve todo desde allí? Es una pregunta necia, ya que la alguidad no tiene lenguaje. Si le pregunto a un perro cómo se siente sentirse diferente de los demás perros, dado que el perro carece de lenguaje, solo nos mirará. Si le preguntamos a un humano en qué ha ocurrido esta reorganización del pensar, de la alguiendad, entonces nos elaborará una teoría, cuya constitución variará de acuerdo a su trasfondo cultural, como ocurre conmigo y esta explicación. Pero sus palabras siempre sonarán vacías, ya que la alguidad, o esidad es anterior al lenguaje. Es como preguntarle a tu brazo, oye, ¿cómo se siente ser brazo? Lo que queda no es ni nada ni vacío, ni lleno, ni medio lleno, lo que queda no lo puedes describir, porque es anterior al lenguaje. Pídele a un bebé que te cuente cómo se siente ser lo que es. El bebé es todo alguidad, aunque en potencia, ya que surge con fuerza hacia los 3 años, no podrá. Pero no por eso será vacío, ya que vacío es una palabra que aprendiste mucho más tarde. Se dice que la ley de la entropía, la que dice que todo en el universo tiende al reposo, a disgregarse en sus constituyentes más elementales, es la que genera que cada ser busque la fusión, la integración o separación máxima. Cuando te alejas de una multitud enardecida lo suficiente, no la sientes, ni ellos te perciben, no te estimulan, no te llaman la atención. Por el contrario, si te fundes con la horda hasta el punto de que no existes como individuo, tampoco te sientes estimulado como individuo, ahora eres parte de algo más grande, de un ser. Es que la vida no es polos, porque en los polos no hay estímulo, y, sin estímulo no hay autorreconocimiento, definición. Por eso todo individuo, desde que nace, fluctúa durante toda su vida entre los polos de ser alguien bien definido, lo cual le hace sufrir debido a que es altamente consciente de sí, y el polo de fundirse por completo en alguien, amor o algo, partido político, religión, etc. de manera de desaparecer y no sentir ese automonitoreo continuo que es la autoconciencia, y, por la que se paga un alto precio. La vida no es tanto como una pieza de ajedrez, que la mueves y ahí se queda, sino más bien como andar en bici, cuando te vas demasiado a la izquierda, corriges hacia la derecha para no caer, cuando vas demasiado a la derecha, haces lo contrario, etc. Por eso, no es que el ser humano esté hecho para buscar, como si su destino fuera avanzar en alguna dirección predestinada, sino,
Más bien, huir de lo que llaman la esidad, su seridad, su capacidad de ser algo definido. Eso se paga muy caro, porque todo lo que se define, como cuando un castillo erige gruesas paredes, necesita defenderse del entorno y de la decadencia natural, entropía. Huir, no ocurre en una sola dirección, sino que es como un rebote, una fluctuación entre polos, que puede tomar la forma de muchas alternativas diferentes, religiosas, políticas, sociales. Por eso, quizás, el ser humano no esté buscando algo, Dios, el paraíso, etc., sino solamente huyendo de la tensión que le causa su esidad. Piensa que todo lo que traducimos como placer, orgasmo, drogas, peligro, extremos, muerte, miedo, poder, etc., son esos polos que alejan a ese ser humano, por un rato, ya que no dura mucho, de su esidad. Hay dos formas posibles de estar tranquilo: tenerlo todo, tiranos, poderosos, dictadores, emperadores, o perderlo todo, pobreza, devoción a Dios, monacato, fusión con el ser amado, dedicación a una causa, etc. No propongo vivir en el equilibrio del centro, es más, aquellos que gustan de los extremos me parecen muy bien también. No he encontrado un medio yo mismo, lo que sí he encontrado es que el yo funciona por sí mismo, entonces, me da igual lo que haga. El mismo pensamiento que da origen al yo, a veces, se reordena y comprende el origen del yo, pero no cambia nada, solo, quizás se atenúan las respuestas emocionales. Es decir, soy la vida misma que se expresa en cada ser, incluido este que llamarías Pablo. Este pensamiento lo sabe racionalmente, pero lo que soy verdaderamente, lo soy sin mediación del pensar. Soy lo que soy siempre, antes de nacer el yo, durante, y después de que muera. Este yo, Pablo, solo lo comprendió. Es que el reordenamiento, ocurre, o no, como todo lo demás, es decir, por sí solo. A veces es por la exposición a enseñanzas pertinentes, otras, las circunstancias de la vida crean esta comprensión. No puede generarse. Es más, cuando se da, te das cuenta de que, al no haber nadie allí verdaderamente, no hubiera valido la pena que la consigas. Más allá de reordenamiento o no, todos, todo el tiempo somos eso, esa totalidad, que el pensar se reordene y lo perciba no altera el hecho. Si tú eres millonario, pero lo has olvidado, si lo averiguas nada cambia, de todas maneras lo eras. Por eso es que no se te da por avisar a los otros para que también lo noten, porque sabes que, más allá de lo que piensen, ya lo son. Es como si la cuerda de la mente se hubiese agotado. Sigue funcionando en todas direcciones, pero ya no escarba para ver si encuentra la verdad o lo que sea. No es resignación, sino resignación, un cambio de enfoque en el pensar, pero no es creencia, porque no es positivo, es ausencia de esperanza, es darse cuenta de que no se puede desatornillar un tornillo con un martillo. Cuando lo sabes, hay quietud, aunque la mente sea un huracán. Escuchamos siempre frases como, yo soy así porque mi familia. Estoy progresando espiritualmente, sé que triunfaré, me veo afectado por. La mente funciona así porque. Es porque mi yo inferior, y muchas más. Un amigo psicoanalista, que en Argentina son el 90% de la población, me dijo que, cuando soñamos, acontecen solo flashes de imágenes, de segundos, completamente desconectados entre sí. Cuando despertamos, nuestra tendencia a explicarlo todo nos hace hilvanar esos fogonazos y decir, soñé con tal y tal cosa, y ocurrió que fui a. Y luego regresé y tal y tal. No toleramos la incertidumbre, conectamos eventos que no lo están, arbitrariamente, dado que así, nos quedamos más tranquilos. Es inevitable hacerlo, pero ¿es necesario creerlo? ¿Existe algo además del caos? Más allá de ese ilusorio orden que nos inventamos para consolarnos, pero que sabemos que no existe. Existe la ilusión, así funciona el pensar, solo que a veces se desfasa, se vuelve demasiado ajena a lo real. Como cuando muere un ser querido, y no lo aceptamos, creemos que sigue allí, el consuelo, la explicación que nos damos nos impide funcionar, vivir. Cuando uno ve un acto de magia y sabe que es magia, lo disfruta, pero, cuando lo cree, podría pedirle al mago que le materialice 500 euros para pagar sus deudas, lo que, obviamente le generará más confusión y dolor cuando el mago le explique que no puede hacerlo. La pregunta que tiene que preceder a la de, ¿qué deberíamos hacer con? Es la de, ¿tenemos algún control real sobre las emociones?
Si soy el producto de la enseñanza de mis padres, el clima, mis hormonas, el día que tengo hoy, las charlas que tengo con amigos, lo que leo, veo, oigo, las publicidades, etc. Si a la hora de tomar una decisión con respecto a algo, todo eso es lo que inclina la balanza. ¿Decido realmente yo? ¿O la decisión es tomada? ¿Reprimen las personas sus emociones? ¿O la represión ocurre por sí misma? Es decir, ¿el bloqueo? Si el pensar es producto de la influencia de miles de factores, ¿dónde está ese yo que decide asépticamente, fríamente? Y si no decide fríamente, entonces no decide él, deciden sus influencias. Y, por lo tanto, la vida es espontaneidad total, se vive a sí misma, sin nadie que haga nada realmente raro. No. Soy Pablo Veloso, para Espacios de Crecimiento. Espero que les haya gustado, y los espero la próxima.